Hola a todos, continuando con la serie de videos de miembro superior, hoy continuamos con hombro. Para recordar, cuando hablemos de la región del hombro, en realidad vamos a tener que considerar varias estructuras que suceden en una misma área y que por ahí se confunden. Si vamos a hablar de hombro, hay dos que no podemos dejar de mencionar. En la región vamos a encontrar un montón, ¿sí? En realidad vamos a encontrar 5, pero hay dos que si decimos hombro no tenemos que dejar de eh, mencionar. En realidad que son las dos que lo conforman. Una es la articulación acromioclavicular. El acromión, la clavícula, toman contacto y esa. Y la otra, que es la que tiene el mayor grado de movilidad, que es la glenohumeral o la escápulo-humeral en sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entre la cabeza del fémur, del húmero y la cavidad glenoidea o glenoides de la escápula. ¿Sí? En estas dos es lo que vamos a considerar como articulación del hombro. Después en la región vamos a encontrar otras más. La esternoclavicular, ya la habíamos mencionado hoy, la interescapulotorácica, por medio de un músculo que separa la escápula del tórax, pero que permite la movilidad, que hoy vamos a verlo, y entre el húmero y el acromión también hay una bolsita interpuesta, no nos hace mucho a la diferencia, lo que tenemos que recordar es esto. Si hablamos de hombro, vamos a mencionar entonces la acromioclavicular y la escápulo-humeral o la glenohumeral. Lo que mencionaba hoy, además de el movimiento en sí de la escápula humeral, la acromioclavicular va a estar acompañando los movimientos y la escápula también va a acompañar todos los movimientos del miembro superior, en realidad específicamente del húmero. ¿Sí? Hacen un conjunto. La escápula va a movilizarse sobre la parrilla costal. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son esos movimientos que hace en conjunto la cintura escapular para acompañar los movimientos del húmero. Planteamos esto, perdón la desprolijidad, y vamos acá. Los movimientos de la cintura escapular. Tenemos movimiento de ascenso y de descenso. De ascenso es cuando hacemos el gesto de que me importa, y de descenso es cuando es lo opuesto, cuando nos desinflamos así, largamos todo el aire y tenemos que llevar aún más al extremo, eso es el ascenso. Si estamos bien derechitos, la escápula va a subir en el gesto del famoso que me importa, y va a descender cuando hacemos ese gesto de largar, de expiración prolongada, de largar todo el aire, que sentimos cómo se van metiendo hacia abajo y hacia adentro las escápulas. Bueno, ese es un movimiento de ascenso, el primero, y de descenso, el segundo. ¿Qué otros movimientos tenemos? Tenemos un movimiento que lleva la articulación, a la escápula hacia afuera, que es un movimiento de abducción, de separación. Fíjense cómo se va corriendo la línea media. El opuesto es el de la aducción o aproximación, cuando la llevamos hacia la línea media, cuando nos ponemos muy derechos, cuando nos estamos expresando, que sentimos como las escápulas se van hacia la columna vertebral, hacia la línea media, eso es una aducción, y todo lo opuesto sucede cuando estamos en abducción, cuando la separamos. Por ejemplo, cuando queremos alcanzar un objeto que está muy adelante, que llevamos el miembro superior lo estiramos, podemos sentir como la escápula, si no hagan palpatoria en su casa, se palpan, se tocan, llévenlo hacia adelante y van a ver cómo se desplaza la escápula hacia afuera. Eso es un movimiento de abducción. Y tenemos estos, que son los movimientos de campaneo, que ya la escápula no se mueve en su totalidad, sino que lo que se desplaza es el ángulo inferior. ¿Sí? Fíjense, la parte superior quedaría fija y el ángulo inferior es lo que se desplaza, como una campana, por eso el nombre de campaneo. Fíjense, queda la parte superior, no sé cómo se llama, queda fija, el apoyo, el soporte de la campana, y lo que se desplaza es la parte inferior. Esto pasaría lo mismo. Si el ángulo interno se va hacia la línea media, vamos a hablar de un campaneo interno, y si el ángulo, perdón, el ángulo inferior dije, ¿no? Si el ángulo inferior se va hacia afuera, el campaneo se va a denominar externo. Estos campaneos, esto también pruébenlo en su casa, cuando el brazo se va en abducción, ¿sí? El miembro superior se va en abducción, abducción en separación, se acompaña el movimiento del miembro con un campaneo externo. Esto mírenlo en algún video, no
percaté de esto, en clase lo hacemos en vivo y en directo, lo mostramos, si no, pálpense. El brazo se va en abducción, la escápula se va en un campaneo externo. El brazo viene en aproximación y la escápula se viene en un campaneo interno, que va y viene, va y viene. Y si incluso con la aproximación paso la línea media, se nota aún más este campaneo interno. Bueno, tenemos que ver entonces, estos movimientos que mencionamos recién, se producen, fíjense, entre la escápula y el tórax. ¿Se acuerdan la articulación escápulo-torácica que les mencionaba? Bueno, y hay movimientos y hay músculos que generan esos movimientos que son específicos de esta articulación. Lo que vemos acá es el serrato anterior, es un músculo que por lo general se conoce en estas tres partes, en los nadadores es muy notorio, y fíjense, esto es clave para que la escápula se movilice. Es un músculo de los que bueno, no importa la clasificación, ya vamos a ir un poquito más hacia adelante. Si las costillas son el punto fijo, ¿sí? Es decir, que esta parte se queda quieta y lo que se mueve es lo que está insertado en la escápula, mantiene el borde interno de la escápula pegada al tórax, es decir, este es el borde externo, este es el borde interno. Evita que la escápula se ponga como alada, como si fuera como una alita. Esto se ve muy bien cuando esto deja de funcionar, como es mi caso. Por ejemplo, tengo una lesión asociada a esto. Y lleva el omóplato hacia el exterior en abducción y en campaneo externo. Es decir, que cuando necesita movilizarse, lo lleva a la escápula hacia el exterior, es decir, la abduce y a su vez, que es el ángulo inferior, la lleva en un campaneo externo. Esto acompaña los movimientos de abducción del miembro superior. Cuando esto falla, se produce una situación que es frecuente en los deportes de lanzamiento y de golpeo, por ejemplo, en el vóley, en el handball y demás, que se llama disinesia escapular, en donde este movimiento de la escápula se ve alterado por esto, porque el serrato anterior, se ve alterado en su función, hay que evaluar por qué, y todo este movimiento de acompañamiento del miembro superior no se produce y empieza a repercutir sobre la musculatura y la articulación escapulohumeral, y bueno, y produce dolor crónico. Una patología frecuente, disinesia escapular, y hay que ver si esto se angula y se conoce, creo que como SLAP. Así que eso, después si encuentran algún artículo se los dejo, si no lo buscan como hombro doloroso. Este es el serrato anterior. Todo el mundo lo considera, como les decía, que es apenas esto, pero en realidad viene desde debajo de la escápula. Otros que movilizan a la escápula torácica. Tenemos este músculo bien chiquitito, que se denomina subclavio, por debajo de la clavícula. ¿Qué es lo que produce? El descenso de la clavícula. Nada más, simple como eso. Y después tenemos lo que es el pectoral menor, ¿sí? Después vamos a estudiar el mayor, pero el pectoral menor, si las costillas son el punto fijo, lo que hace es llevar la coracoides hacia adelante, ¿sí? Hacia adentro y hacia abajo. Es decir, que puede sacar y separar el ángulo interno el ángulo inferior de la escápula y llevarlo hacia una posición diferente. No son los más importantes estos, pero bueno, el pectoral mayor tiene otras inserciones diferentes a las del pectoral menor. El pectoral menor no se ve desde el exterior porque está tapado por el mayor, que ocupa la mayor parte de esta región, de la región pectoral, como su nombre lo indica. Otros de la articulación escapulotorácica, a este lo habíamos visto porque tenía influencia, este es el esternocleido mastoideo, este tenía injerencia en lo que eran los movimientos de la cabeza sobre el cuello. Bueno, el tema también, recuerden, es que tenía varias inserciones en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoides, acá del occipital. Entonces tenemos, como toma contacto con el esternón y la clavícula, va a ser un elevador. ¿Se acuerdan que tenía dos puntos de inserción? Si considerábamos este como fijo
y este era el móvil, desplazaba la cabeza, generaba una rotación, una inclinación y demás. Ahora, si esto queda fijo, y esta inserción es la móvil, ¿qué le queda? Elevarlo, ¿sí? Va a elevar las costillas y, perdón, va a elevar la clavícula, no estoy insertando las costillas, va a elevar la clavícula y el esternón. Por lo tanto, va a ser un inspirador accesorio. Cuando esto está funcionando como inspirador, se nota mucho y es un signo de que está haciendo un esfuerzo importante para respirar. Otros de la escapulotorácica. Estos dos son importantísimos. Fíjense el angular de la escápula. Lo habíamos visto también cuando desplazaba la cabeza y el cuello. Particularmente era sobre el cuello. Fíjense las inserciones, columna cervical y el ángulo de la escápula, uno de los ángulos. ¿Qué pasa? Habíamos visto esto como fijo y esto como móvil, ahora esto se invierte. Esto queda fijo y esto es lo que esta inserción es la que se va a movilizar. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, se eleva, cuando trabaja esto fijo y esta inserción móvil, eleva el omóplato y lo lleva en campaneo interno, ¿sí? Lo lleva hacia arriba y hacia adentro. Y el romboides, este también es importante, fíjense, está por el borde interno de la escápula. ¿Qué va a pasar? Lo va a llevar hacia adentro, lo va a llevar en aducción, y fíjense, las fibras son diagonales, y diagonales de lateral a medial y de abajo hacia arriba, es decir, que se lo va a llevar en un campaneo interno, además de llevarlo en aducción. Lo lleva hacia el medio y hacia arriba, este ángulo, es así, hacia arriba, perdón el gesto. Para considerar. Fíjense en el libro, está bien la parte de imágenes, cómo se desplaza. Estos son importantes a saber. Y dentro de la escápula torácica también tenemos que considerar a el trapecio. También lo habíamos visto que moviliza región cervical y de la cabeza, y ahora lo vamos a considerar como un movilizador también de la escapulotorácica, moviliza la escápula. Para hablar del trapecio tenemos que considerar tres partes. Fíjense que es un músculo muy extenso y con las fibras, fíjense, tiene una disposición diagonal hacia abajo y hacia afuera, estos haces, el haz superior, haz medio y el haz inferior. El haz superior, fíjense las fibras como van de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Las fibras del haz medio tienen una disposición horizontal y las del haz inferior tienen una disposición de medial a lateral y de superior a inferior. Tienen este sentido a diferencia de estas que tienen este otro sentido. Ahora, si trabaja todo junto, si la columna es el punto fijo, se va a llevar a la escápula en aducción, lo lleva hacia adentro. Pero ahora, si trabajan por separado el haz superior separado el haz superior del haz inferior, vamos a encontrar que difieren en algunas funciones. El haz superior, ¿qué va a hacer? Va a elevar el hombro y va a tirar a la escápula en un campaneo externo, ¿sí? Lo toma desde este lugar y la lleva hacia arriba. Fíjense las fibras como tienen esta forma diagonal. Y como además la va a llevar en un campaneo externo, se la lleva hacia afuera. Ahora, el haz inferior, lo mismo, tiene las fibras en forma diagonal, pero fíjense como en un sentido opuesto, es decir, que a la escápula las van a hacer descender y va a producir también el campaneo. Ahora sí ya nos metemos en la articulación escápulo-humeral. La articulación escápulo-humeral, recuerden que tenía movimientos era una enartrosis, por lo tanto de todos los movimientos posibles podía ser, de los básicos, perdón, podía ser todos, es decir, que puede ser flexión, extensión, separación, aproximación, rotación interna y externa. ¿Qué vamos a ver ahora? Los músculos profundos de la escápulo-humeral. Lo que vamos a ver ahora, que son 4, son
lo que es el manguito de los rotadores, el manguito rotador, el famoso manguito rotador. El manguito rotador está compuesto por 4 músculos, por ahí sus nombres son muy similares, y que hay uno que no rota, o sea, que cae en el agrupamiento, pero que no es el rotador. Y es uno de los músculos más lesionados de todo bueno, de todo lo que es el miembro superior. Como volvemos a esto de los gestos de lanzamiento, de despido y demás, esto tiene que ver mucho con eso. Fíjense, el supraespinoso está por encima, ¿se acuerdan? La espina de la escápula que tenía una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Bueno, el supraespinoso está por encima, ¿sí? Está en la fosa supraespinosa. Y su función no es la de rotar, fíjense, lo que hace es abducir, es separar el brazo. ¿Sí? Es del manguito de los rotadores, pero que no rota. Y se encarga del primer grado de movilidad, ¿sí? Es el primer impulso de separación. Después el que continúa es el deltoides, pero el primero que hace la abducción es el supraespinoso. Y es el único que no rota. Tenemos después el infraespinoso, que lo que produce es una rotación externa, ¿sí? Del húmero. Es un rotador externo. El infraespinoso, como decíamos, así como está el supra, por encima de la espina, está el infra por debajo, y es rotador externo. Después tenemos lo que es el subescapular. Fíjense que están cortadas las costillas subescapular, este significa que está por debajo de la escápula, así como habíamos visto el serrato hace unos momentos que estaba por debajo, bueno, este también está por debajo. Y este es un rotador interno de la escápula. A diferencia del del infraespinoso, que es un rotador externo, este es un rotador interno. Por lo tanto, son antagonistas, son opuestos en su función. Y tenemos al redondo menor, que es un rotador externo del brazo. Si tenemos estos dos que tienen sus funciones opuestas, vamos a decir que son antagonistas. ¿Sí? Uno rota hacia el interior y uno rota hacia el exterior. Pero, como tenemos un rotador externo, que es el redondo menor, con el infraespinoso, los dos cumplen la misma función, y eso se denominan sinergistas, cumplen la misma función. O podemos decir que son también agonistas en la rotación externa. Son protagonistas de la rotación externa. Continuando con los músculos de la articulación escapulohumeral, ahora sí ya nos vamos a meter en un terreno un poco más conocido por ahí, común, digamos, de la vida, en la vida cotidiana. Son músculos que por ahí les van a sonar un poquito más, y por eso también necesitamos conocerlos más en profundidad. Vamos a ser profesionales de la educación física y no podemos estar al nivel de la población en general, sino que tenemos que estar con un nivel un poquito más elevado, tener un nivel de conocimiento mayor para poder fundamentar nuestras prácticas y para poder planificarlo con el nivel de profesionalismo que eso requiere. Ahora vamos a entrar en los de la articulación escapulohumeral, y esto es, además, más allá de los preámbulos, debo avisarles que esto es tema de examen. Y no hay examen escrito, oral o escrito y oral, que esto pueda pasar de largo. ¿Sí? Siempre es pregunta recurrente. Todo lo que es miembro superior e inferior entra. No hay duda al respecto. Cuando hablamos entonces de la articulación escapulohumeral, tenemos que considerar lo que es el compartimento anterior y el compartimento posterior. Todo lo que sea anterior va a ser flexor y va a generar movimientos hacia adelante independientemente del nombre. Y todo lo que sea del compartimento posterior va a ser extensor, independientemente, va a ser movimientos posteriores, y después vamos a ver porque el hombro tiene movimientos diferentes, una nomenclatura diferente en sus movimientos, pero equivaldría a la flexión y a la extensión, como les decía. El primero que vamos a estudiar es el bíceps braquial. Hay que mencionarlo con nombre y apellido, porque después hay otros bíceps, y es necesario mencionar. Hay uno que es femoral, o sea, el nombre de bíceps no es exclusivo del brazo, sino que habla de dos cuerpos, de dos vientres musculares. Por eso hay que mencionar dos vientres musculares en el brazo, bíceps braquial. ¿Qué tenemos?
Fíjense las inserciones, van desde la escápula hasta radio y cúbito, entonces es necesario conocer bien todo lo que es capaz de hacer. Como pasa por encima de dos articulaciones, en este caso es la escápula humeral y la húmero cubital o codo, va a producir movimientos en dos niveles. Nosotros ahora vamos a considerar el nivel de la escápula humeral, pero de acuerdo a esta imagen, tenemos que pensar en movimientos que va a hacer en dos regiones, en dos articulaciones, es un músculo biarticular. Ahora, si el bíceps braquial está formado por dos cuerpos, hay que mencionarlo. Bueno, hay una porción que es lo que se denomina el bíceps largo, que es la parte externa, y una porción que es lo que se denomina bíceps corto, que es la porción interna. Acá parece como si estuviera todo junto, pero en realidad son dos vientres que están separados. Fíjense, incluso hasta las inserciones, si bien toman contacto y demás, son dos vientres diferentes. Si el músculo trabaja en su totalidad, a nivel de la escápula humeral va a ser un movimiento anterior, ¿sí? Lo que sería como una flexión. Pero en el caso del hombro, ese movimiento anterior toma el nombre de antepulsión. Hace una antepulsión de hombro. Ahora, si trabajan en forma aislada, el bíceps largo puede producir una abducción, recuerden que la porción larga estaba en la parte exterior, y el bíceps corto también puede producir una aducción, ¿sí? Lo lleva hacia la cara interna. Pero en conjunto van a producir a nivel del escápulo humeral una antepulsión, es decir, la van a llevar hacia adelante. Como por ejemplo en el gesto de tomar distancia. Bueno, ese movimiento hacia adelante, tomar distancia, esto cuando yo iba al colegio, hace 20.000 años, no sé si esto existe, pero para parar un colectivo o para parar un taxi en la calle es exactamente, bueno, es similar, no es lo mismo. Llevamos hacia adelante. Un saludo, bueno, ese está, bueno, no importa. Eso. Ahora, a nivel del codo, ya se lo presento, lo que va a producir es una flexión. También es un movimiento anterior. Todo lo que esté en el compartimento anterior va a generar un movimiento anterior. Movimiento anterior del codo, flexión. Lo veremos en su momento. Entonces es antepulsor de hombro y flexor del codo. Ahora también tenemos este que es más chiquitito, que es el coracobraquial. Fíjense, va de la apófisis coracoides, que hoy les mencionaba, hacia el brazo. Pero fíjense que las fibras ya no están como si estuvieran paralelas al húmero. Acá las fibras ya están diagonales, ¿sí? Así que va a producir, por una parte, la antepulsión, pues sí, lo va a llevar hacia adelante, lo va a llevar hacia una posición anterior, va a decir antepulsión, y fíjense, como sus fibras van en diagonal, lo va a llevar en aducción, lo va a llevar hacia la línea media, lo va a aproximar al brazo sobre el tórax, ¿sí? Lo va a llevar hacia la línea media. ¿Sí? Este es un músculo chiquitito, ¿sí? De los menos conocidos, pero bueno, vamos a considerarlo, vamos a darle un poco de entidad, vamos a darle un poco de reconocimiento. Pero el más potente, obviamente, va a ser el bíceps. Otros que tenemos. Tenemos el músculo pectoral mayor. Fíjense, esta imagen es la del subescapular, un momento y ya la corrijo. Ahora sí, después de unos pases mágicos apareció el pectoral mayor, perdón la desprolijidad, pero bueno, si reiniciaba el video se perdía bastante de lo que ya había grabado, y no quiero editar porque si no pesa mucho después. Ahora sí que apareció el pectoral mayor, ¿cuál va a ser su función? Fíjense que tiene inserciones, bueno, en todo lo que es tórax, en la clavícula y en el brazo también. ¿Qué va a suceder? Fíjense la disposición de las fibras. Hay diagonales, hay horizontales y hay diagonales hacia abajo. Como tiene esta disposición, lo va a llevar hacia la línea media, es decir, va a ser una aducción del brazo. Y fíjense, lo va a llevar de afuera hacia adentro, es decir, va a ser una rotación interna. Entonces el pectoral mayor va a tener, si se acuerdan que teníamos otro, que era el pectoral menor, que está por debajo de este, que iba de las costillas hacia la escápula. Este no, este va de tórax al brazo, al húmero, y va a ser aductor y rotador interno. El menor, acuérdense que tenía funciones sobre la escápula, no sobre el húmero. Diferencienlo, recuerden que son
uno es de la escápula torácica y este es de la escápula humeral. No confundan los nombres, por favor. Después tenemos el dorsal ancho, que fíjense, si el hombro es el punto móvil, ¿se acuerdan que el dorsal ancho lo habíamos visto cuando vimos los músculos posteriores del tronco? Ahora, si lo vamos a considerar cuando esto queda fijo y esta es la inserción móvil, si el hombro es el punto móvil, se va a estar movilizando esto, va a producir rotación interna, ¿sí? Lo lleva en una rotación interna y lo lleva también en aducción, lo lleva hacia la línea media, fíjense las fibras cómo lo van a traer hacia la línea media, y lo van a llevar hacia atrás. Acuérdense que este está en posición posterior, no le queda otra, por la disposición de las fibras, que arrancan de atrás y van hacia adelante, que están dispuestas en la posición posterior y a su vez, bueno, esto el tema de las rotaciones es un poquito más complejo, tendríamos que aumentar el tamaño de la imagen, pero no le queda otra que llevarlo hacia atrás, hacia la línea media y rotarlo hacia adentro, es decir, rotador interno, aproximador y hace retropulsión. El movimiento del hombro, esto abriendo paréntesis, el movimiento del hombro hacia adelante era antepulsión. El movimiento del hombro hacia atrás es retropulsión. ¿Sí? No hablamos de flexión y extensión del hombro, hablamos de antepulsión y retropulsión. Y nos queda uno, que es el redondo mayor, que es igual al dorsal ancho, si bien acá está mostrado en posición contralateral, este es el izquierdo, este es el derecho, hace la misma función, rotador interno, aproximador, y hace la retropulsión del brazo, nada más que menos potente. Fíjense el tamaño, la cantidad de fibras que tiene el dorsal ancho versus el redondo menor. Pero bueno, son sinergistas, cumplen con la misma función. Nos queda también el deltoides, que es considerándolo, tiene una forma de letra delta. La letra delta es un triángulo, o similar a un triángulo en griego, y está dividido en haces. El haz anterior, el haz posterior y el haz medio. Si trabajan en conjunto, el deltoides va a producir la abducción o separación del brazo. Ahora, si trabaja el haz anterior, va a generar no solamente, aislándolo, va a generar antepulsión, fíjense que está en la parte anterior, lo va a llevar hacia adelante y una rotación interna, ¿sí? Va a quedar rotado hacia el interior. Y el haz posterior no le queda otra que hacer una retropulsión del brazo. Ahora, el haz medio sí es un abductor. La abducción, el primer abductor es el supraespinoso, los primeros ángulos de la abducción, y el resto lo hace el deltoides. No me acuerdo si es a partir de los 30 o 40 grados de separación, después arranca, que es el supraespinoso, y después continúa el deltoides. Y después pasamos a la articulación del codo, pero con esto ya más que suficiente como para que tengan para hacer el trabajo práctico de miembro superior.